Buenos días a todos los asistentes en la modalidad telepresencial y a los compañeros que se encuentran aquí en el salón de reuniones. Eh, Como bien sabemos, el día de hoy vamos a continuar con las charlas de neurocirugía infantil a cargo pues del residente Rolando, que soy yo, por el servicio. Como, como debe ser y de hecho porque lo importante de esa reunión es que haya participación de los asistentes y que nos contextualicemos. Vamos a repetir el caso que se presentó hace 8 días, dado pues que la charla de hoy, el tema de hoy es la continuación del mismo de hace 8 días. Eh, Empezamos comentando entonces el caso. Listo. Entonces, hablamos de un paciente de sexo masculino que se atendió el 23 de mayo en esta institución. Eh, Aquí hago una aclaración y es un error que cometí en la presentación anterior, que había puesto que tenía 14 meses al momento de la valoración, más en realidad el paciente tiene 18 meses al momento de la valoración. Es un paciente que vive en el medio, no tiene ningún antecedente relevante y como antecedentes perinatales es producto del segundo embarazo. Tuvo producto un embarazo, un parto vértice espontáneo sin complicaciones, una adaptación perinatal normal, y hasta el momento los ítems del neurodesarrollo van bien. Con autorización de los padres, entonces se logró obtener estas imágenes. Habíamos comentado entonces hace 8 días que se veía una forma irregular, alargada del cráneo, ¿cierto? Con una proyección marcada hacia la región posterior, no tanto frontal. Esto se nota mucho más cuando tenemos una visión de vértex, en la que vemos claramente un cráneo de apariencia dólico-cefálica, alargada en el diámetro anteroposterior, ¿cierto? Y es importante aclarar lo siguiente: el paciente llegó al consultorio, su padre llegó al consultorio eh, con la siguiente expresión: me envió al neurocirujano porque tiene 18 meses y se debe operar antes de los 2 años para que no quede con la cabecita así y no tenga repercusiones en su capacidad cognitiva. Esa es la tomografía del paciente. Habíamos comentado entonces claramente una apariencia alargada del cráneo en los cortes óseos, con una cierre evidenciado en los cortes más superiores de la sutura sagital. Eso lo evidenciamos al comparar entonces con la imagen de patentidad de patencia de las suturas coronales. Y durante en la reconstrucción ósea se marca mucho más lo que estábamos viendo entonces en los cortes óseos previos, axiales. Vemos entonces un cierre completo de la sutura coronal con unas suturas, de la sutura sagital con unas suturas coronales hilandoideas patentes, ¿cierto? Y vemos un bossing o una compensación occipital marcada más hacia la región posterior. Entonces, con lo anterior, solicitamos a los participantes que hicieran un diagnóstico, con el objetivo entonces de que avancemos con la charla porque es un poco extensa. No vamos a abrir en esos momentos oportunidad de preguntas, pero espero que al final contemos con las opiniones y las preguntas de todos los que están asistiendo a la reunión. El diagnóstico que se dio fue entonces de una escafocefalia, y ante el dato que les acabo de entregar de unos pacientes, unos padres que llegan al servicio de neurocirugía infantil con la información de que su hijo debe ser operado antes de los 8 años y al momento de la consulta tiene 18, ¿qué conducta tomaría? Ese paciente consideran que es candidato en esas condiciones en el momento en el que lo encontramos para ser llevado a cirugía. Si esa es la alternativa más atractiva, ¿qué tipo de cirugía propone? ¿Listo? Entonces, dado lo anterior, decidimos traer craniosynostosis como tema a tratar en estas reuniones. Hace 8 días manejamos entonces la primera parte del tema, que consistía principalmente en los conceptos.
En esta ahondamos en unos conceptos generales, hablamos de algunas definiciones importantes para entender de qué estábamos hablando, causas y teorías de la apariencia dismorfológica de los cráneos, hablamos de la presentación clínica, el diagnóstico de esos pacientes, cómo se debe realizar, haciendo un enfoque desde el punto de vista de la craniosynostosis sindromáticas y no sindromáticas, y le abrimos un pequeño espacio a las plagiocefalias no sinostósicas o llamadas posicionales, como una patología relevante, dado pues que aunque no hace parte de los fisiopatológicamente de los cuadros de craniosynostosis, es el motivo de consulta más frecuente por anomalía de la forma de la cabeza, por parte de los papás. Y el día de hoy entonces vamos a tratar la segunda parte que se enfoca en el tratamiento, haciendo entonces hincapié en los tiempos de tratamiento que se deben realizar en estos pacientes, que deben tener en cuenta qué técnicas quirúrgicas existen, los desenlaces neurocognitivos y estéticos, que son puntos relevantes en estos pacientes, y las complicaciones asociadas. En el transcurso de la charla iremos eh, agregando otra serie de datos muy relevantes para tener una imagen clara y global del enfoque y tratamiento de esos pacientes. Vamos entonces a repetir los conceptos generales que es importante tenerlos frescos antes de abordar todo relacionado con el tratamiento de estas enfermedades. Recordemos entonces que las craniosynostosis están definidas como malformaciones por cierre o fusión de las suturas de forma prematura, ¿cierto? De forma prematura, y que estas craniosynostosis se dividen en primarias y secundarias, dependiendo de si se presentan por alteraciones congénitas, el paciente nace con ellas, o están relacionados a factores externos que no necesariamente implica una anomalía en la biología normal de las suturas. Hay craniosynostosis aisladas cuando se compromete una sola sutura, o craniosynostosis múltiples complejas cuando hay múltiples suturas comprometidas, y esta es una definición relevante a tener presente, y es las craniosynostosis consideradas no sindromáticas, que son las que más escuchamos generalmente, las sinostosis sagitales, metópicas y unicoronales, o sea, globalmente son sinostosis de una sola sutura o aisladas, y las craniosynostosis sindromáticas, que representan un menor porcentaje de las craniosynostosis y están relacionados con aproximadamente 150 a 180 síndromes, que entre los más frecuentes tenemos los que ven ahí, Apertusión y Pfeiffer. De las no sindromáticas o aisladas, pues recordemos que la trigonocefalia se produce por alteración de la o fusión de la metópica, que cuando tenemos fusión de la sagital tenemos una escafocefalia, cuando tenemos una fusión de una de las lambdoideas tenemos una plagiocefalia posterior, o como recomienda la literatura hoy en día, una sinostosis lambdoidea unilateral. Cuando tenemos alteración de una de las coronales, tenemos una plagiocefalia anterior o una sinostosis coronal unilateral, y cuando tenemos compromiso de ambas coronales, tenemos la configuración braquicéfala de los pacientes. De los sindrómicos, entonces recordemos que los más frecuentes a tratar, son los que más probablemente vamos a tener presente en las valoraciones de los pacientes sindromáticos, van a ser el cruzón, el APRI y el Pfeiffer, que son característicamente patologías sindromáticas que se asocian a malformaciones faciales, además de las alteraciones craneales. Y en el caso del APER, el Pfeiffer, Muenke y otros, vamos a tener también compromiso de las extremidades, principalmente alteraciones de la división digital. Y recordemos entonces la plagiocefalia no sinostósica o posicional, que se puede parecer muchísimo a la sinostósica, pero hay que resaltar algunas características importantes en estas, que además de que consiste en aplanamiento de la región occipital alterada, pero con un desplazamiento anterior de la oreja ipsilateral y un bossing o una compensación frontal del mismo lado, a diferencia de la plagiocefalia posterior, que tiende a tener la compensación en el lado contralateral. Bueno, entonces ya metiéndonos en materia, hay que resaltar algunos puntos normales del desarrollo craneal y del desarrollo cerebral que se debe tener presente al momento de enfocar los pacientes desde el punto de vista del tratamiento y específicamente del punto de vista quirúrgico. ¿Listo?
Y hay que partir del entendimiento del crecimiento de la bóveda craneana, del contenedor. ¿Listo? Entonces sabemos que al nacimiento, en una gestación normal y un parto a término, tenemos aproximadamente un niño que nace con un perímetro cefálico entre 3 y 14 pulgadas, eso es equivalente más o menos a 35 centímetros de perímetro cefálico, ¿cierto? Y que ese comportamiento de crecimiento tiene una curva muy pendiente, o sea, hay un crecimiento acelerado desde el nacimiento al primer año, que se ha datado de 5.8 pulgadas o aproximadamente 14.9 centímetros del nacimiento al primer año. Ese es el punto en el que se presenta el crecimiento más rápido del cráneo. Eso no lo podemos olvidar. El primer año de vida es el punto más importante en cuanto al crecimiento craneal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, desde el primer año y hasta la adultez, a los 25 años, solamente crece 4 pulgadas, o sea, casi que en 24 años el crecimiento se enlentece tanto que es muy poco la capacidad que gana el cráneo en ese punto, llegando solamente a tener 10.16 centímetros de crecimiento en cuanto al perímetro. Y esto tiene una relación estrecha con el volumen cerebral total. ¿Listo? Esta gráfica nos muestra el volumen en milímetros cúbicos al nacimiento del cerebro, del tejido cerebral, y vemos cómo hay una inclinación importante de la curva de crecimiento de volumen, ¿cierto? Si lo miramos aquí en este ángulo, hasta el primer año, y cómo a partir del primer año hay una desaceleración importante en esa ganancia de volumen del cerebro globalmente, lo que marca también porque se puede presentar este crecimiento acelerado en el cráneo. Listo. Lo mismo pasa con el cerebelo. Y en estudios relacionados con el momento apropiado para utilizar ciertos insumos en un cráneo que está en crecimiento, cuando se estudian más de los 2 años, se ve que la curva tiende a aplanarse. Cuando el niño se le hace un seguimiento del perímetro cefálico y del volumen cerebral después de los 2 años. O sea que los primeros 2 años sí es un periodo de crecimiento significativo, pero no podemos olvidar como punto de corte el primer año, como el tiempo en el cual se da el crecimiento más significativo tanto del volumen cerebral como del cráneo, representando incluso el 75% del tamaño del cerebro y del cráneo del adulto. Y hay que tener entonces presente, cuando vamos a tratar a estos tipos de pacientes, cuáles son las prioridades a tener en cuenta. Y las prioridades grandes son 2. La forma del cráneo, porque va a tener un impacto psicosocial importante en esos pacientes. Esos pacientes tienen una predisposición importante a tener, a sufrir de bullying, a sufrir de abusos cuando están más grandes por la diferencia de su cráneo. Y otro punto que también es muy relevante y de hecho es el que más nos preocupa a nosotros, a los padres, y tiene un costo significativo para la sociedad, tanto por la necesidad de atender ese tipo de pacientes que tienen un retardo en la función intelectual, es la función cognitiva, ¿cierto? Pues la forma del cráneo es algo evidente, es algo que le va a preocupar de entrada a los papás, por lo que no se convierte en un problema. Sin embargo, vamos a ahondar un poco en la función intelectual, a ver cómo se comporta la función intelectual en este tipo de pacientes y por qué debemos tratar a esos pacientes o no pensando en la afectación de la función cognitiva en ellos. Y uno de los estudios más relevantes que nos ha aportado información sobre el IQ, el estado o la función intelectual y académica de esos pacientes, es ese estudio que salió en Pediatric en 2015, dirigido por Spetz. Lo que hizo fue coger población pediátrica hasta los 6 años en edad escolar, ¿cierto? Que no recibieron ningún tipo de tratamiento y tenían una craneosinostosis no sindromática, ¿listo? Que son los casos. Y los comparó con población sana con similares características. Bueno, y encontró que de forma global, en cada una de las competencias, tanto en el IQ global como en las funciones o la computación matemática, la comprensión de lectura, la lectura, el nombramiento rápido, esos pacientes iban perdiendo. ¿Listo? Tienen un deterioro en su capacidad negativo hasta de 7 puntos cuando miramos el IQ global. ¿Listo?
pero las áreas del conocimiento o las áreas de la función cognitiva más comprometidas en esos pacientes son la parte de control matemático y la comprensión de lectura, que son extremadamente importantes para el desarrollo académico y el aprendizaje de estos pacientes. ¿Listo? También trataron de hacer una caracterización entre los distintos tipos de craniosynostosis no sindromáticas que tenían y encontraron que a los pacientes que menos peor le iban a los pacientes que tenían sinostosis sagital y que mientras íbamos viendo entre las metópicas unicoronales y lambdoideas se iba presentando un deterioro progresivo en la capacidad del IQ global. Y lo mismo se presentaba en las otras funciones, ¿cierto? Si ustedes ven, en este sentido se da un descenso importante desde las funciones de la sinostosis sagital hasta la lambdoidea en cada una de las capacidades intelectuales que fueron valoradas. Otros estudios corroboraron estos hallazgos. Este estudio tiene un impacto epidemiológico o desde el punto de vista epidemiológico bastante importante. Ellos lo hicieron en niños en edad preescolar de 3 años, pero es un estudio controlado, multicéntrico, muy bien diseñado, que les permitió concluir que al utilizar escalas del desarrollo intelectual infantil, como la escala de Bayley, ¿cierto? Comparando casos y controles, encontraron que el índice del desarrollo psicomotor y mental de los pacientes con craniosynostosis está claramente afectado con valores estadísticamente significativos y las escalas de lenguaje en esos pacientes también mostraba que ellos venían perdiendo en comparación con los niños sanos de la misma edad. Y este estudio, por ejemplo, de Da Costa del 2012 aclaró también que no solamente se debe a factores externos o descartó los factores externos como elementos importantes, influyentes en estos resultados cognitivos, al notar que no tenía estos resultados ninguna relación con la edad del padre, con una educación materna, que la mamá fuera una persona preparada, educada, ni con el estatus socioeconómico. Cuando miraban las dos poblaciones, tanto casos como controles, y generalmente tenían similitud en estas variables, y a pesar de eso, los pacientes con sinostosis tenían peor desempeño en las funciones cognitivas. Igualmente, este estudio mostró que el punto que más se afecta en las habilidades y las capacidades de aprendizaje de esos pacientes son las habilidades motoras. Esos pacientes pierden hasta 2.4 veces más capacidad de aprender habilidades motoras en comparación con los pacientes sanos y que un comportamiento normal en los niños sin alteraciones de este tipo es que se presenten aceleraciones del desarrollo motor y mental cuando están en la edad pediátrica, cuando están en época lactante, hasta en el 20%, y de estos pacientes ninguno presenta aceleración en las ganancias cognitivas. Entonces, es evidente que esos pacientes, por la propia craniosynostosis, tienen una alteración cognitiva. Pero ¿por qué se desarrollan estas alteraciones? Entonces, hay algunas funciones o algunos hallazgos que se han tratado de utilizar para explicar por qué los pacientes con craniosynostosis tienen alteraciones cognitivas y entre esos están descritas las anomalías cerebrales asociadas a las craniosynostosis, y las que aquí estamos hablando todas de no sindromáticas, la hipertensión endocraniana, las mutaciones genéticas y alteraciones epigenéticas o ambientales. Entonces, en el 2017 salió este estudio dirigido por este autor que comparó pacientes, la anatomía por resonancia de pacientes sanos y los comparó con pacientes que tenían sinostosis sagital y metópica y encontró que ¿sí? Todos los pacientes que tenían esa sinostosis, especialmente la sagital, tenían un volumen ventricular más alto y tenían un volumen del cuerpo calloso hacia la región posterior, hacia el esplenio y la parte posterior del cuerpo menor, ¿cierto? Sin embargo, no encontró una diferencia en el volumen cerebral total y en las variables y no fue capaz de demostrar que estos hallazgos estuvieran relacionados con el peor desempeño cognitivo en estos pacientes. En cuanto a la hipertensión endocraniana, que es una teoría que ha cogido fuerza desde la década de los 80, sobre pues, algo que explique el deterioro cognitivo en esos pacientes, el primer estudio que salió fue un estudio realizado en París por el doctor Renier. Este estudio permitió y dio pie a muchas de las teorías que se tienen hoy en día, porque permitió primero identificar que
los pacientes con sinostosis no sindromáticas, hasta un tercio tienen elevada la presión intracraneana, sí, un tercio. Existe otro tercio que tienen la presión intracraneana como el límite, ¿cierto? Y solamente un tercio de los pacientes con craniosinusosis sindromáticas, perdón, no tienen hipertensión endocraniana. O sea que es más factible que tengan presiones intracraneanas por encima de 10 milímetros de mercurio, que fue el valor de corte que utilizaron ellos en esto. Y encontró también que el número de suturas comprometidas se relacionaba de forma proporcional con la frecuencia de hipertensión endocraniana, ¿cierto? Que si lo vemos entonces a la izquierda, los pacientes con una sola sutura comprometida, la franja sin rayas ni ninguna marca en su interior, marca presiones menores de 10 milímetros de mercurio. Estas con una sola raya diagonal marca presiones entre 10 y 15, y todas estas marcan 15 en adelante, ¿cierto? Entonces veíamos que era menos frecuente la hipertensión endocrinina severa en los pacientes con sinostosis de una sola sutura, pero cuando empezamos a sumar suturas era más factible, hasta en la mitad de los casos, que tuviera hipertensión endocrinana, ¿cierto? Y de aquí viene un factor de confusión importante que aportó este estudio, pues era el estudio más grande que existía hasta la fecha, y era la relación entre el IQ, ¿cierto?, y la presión intracraniana. Entonces, cuando mirábamos esa relación en el eje de la X, cuando se aumentaba la presión intracraniana, se empezaban a presentar casos con disminución del IQ. Entonces, de aquí venía la teoría de que la hipertensión endocraniana era lo que explicaba el bajo rendimiento en las pruebas psicológicas y en el IQ de estos pacientes. Sin embargo, después, analizando en detalle la parte metodológica de este estudio, se encontró que había un sesgo de selección, pues estos pacientes generalmente consultaban porque los papás los veían en la escuela quedados, ¿cierto? O sea, llevaban pacientes enfermos de entrada, no eran pacientes que eran escogidos de forma aleatorizada ni de forma espontánea. ¿Listo? Y también identificó algo muy importante, y es que sí, los pacientes que se operan de craniosynostosis pasan de tener presiones intracraneanas altas y de manera progresiva empiezan a tener descenso de la presión intracraneana. ¿Listo? Cuando miran al día 15 posoperatorio pasa a tener 43 de presión intracraneana a 32, y incluso al tercer o sexto mes ya los pacientes tienden a normalizarse mucho. Listo. Este estudio del 2020 salió en febrero, desmintió mucho de lo que se venía diciendo desde el 82. A duras penas logró recolectar 54 pacientes, pero una revisión sistemática, y concluyó que no había asociación significativa entre el aumento de la presión intracraneana y el déficit cognitivo cuando se analizaban los únicos estudios que trataban de relacionar estos, incluyendo el estudio de Renier. Listo. En cuanto a las mutaciones, hay autores que hablan que hay una tendencia a tener bajos puntajes de inteligencia y desarrollo en pacientes que tienen sinostosis coronal bilateral o braquicefalia, asociado a mutación en este gen, ¿cierto? Versus los no portadores. Entonces de ahí ha cogido fuerza la teoría de que hay ciertas mutaciones que explican la alteración en estos pacientes. Y lo otro es que también se encontró que no hay una asociación en los scores de la función cognitiva en esos pacientes. Sí, como ya lo había mencionado, se relacionaba con la inteligencia materna y con el nivel socioeconómico de la mamá. Pero entonces de aquí vienen estudios que nos dan luces sobre en qué momento estos pacientes en realidad se ven afectados por la hipertensión desde el punto de vista neurocognitivo, y si es real que está relacionado con la presión intracraniana. Entonces, en el 2014, Hashim sacó un estudio donde comparó dos técnicas: la remodelación craneal versus la suturectomía endoscópica, ¿cierto? Y valoró el IQ global de esos pacientes. Y encontró que cuando los pacientes eran llevados a remodelación craneal antes de los 6 meses y le hacían pruebas neuropsicológicas, conservaban el IQ más probablemente que los pacientes que eran llevados a remodelación craneal después de los 12 meses. Veamos aquí claramente un descenso casi de 20 puntos en el IQ en los pacientes que se demoraban en ser llevados a remodelación craneal hasta más de los 12 meses. Y algo similar pasaba con la suturectomía endoscópica, ¿cierto? Considerando entonces una edad tope para realizar el procedimiento de 6 meses, veía que mientras más temprano
se realizaba el procedimiento, era más factible que el paciente tuviera como resultado una valoración de su estado cognitivo mucho mejor, ¿cierto? Así lo hacíamos de forma tardía, todo esto con valores estadísticamente significativos. Entonces, se concluye de este estudio que hay un deterioro progresivo del IQ, sí, mientras más tiempo pase, y eso es un concepto que nos tiene que quedar de esta charla, pero entonces nos queda la duda, ¿son 12 meses o 6 meses el tiempo ideal para detener un deterioro importante de estos pacientes? En el 2014 salió este estudio de Patel, que reunió 70 pacientes con solo craniosynostosis tipo escafocefalia y quiso valorar el estado cognitivo con el IQ de los pacientes si se operaban tanto por suturectomía como por remodelación craneal antes de los 6 meses, de 6 a 12 y más de 12 meses. Y este estudio corroboró que efectivamente operar a los pacientes de forma temprana tiene un impacto significativo en el IQ del paciente. Así no sepamos qué le está causando la alteración del IQ, pero sí tiene un impacto significativo en ese desenlace y esa es una información que hay que transmitirle a los papás. ¿Listo? Y ojalá que entendieran también a los médicos tratantes iniciales de esos pacientes, que son los pediatras y los médicos generales. Vean que, por ejemplo, este estudio hizo esa valoración del IQ a los 5 años y a los 25 años, a la edad adulta. O sea, esos pacientes se ven afectados el resto de su vida por un procedimiento que se pudo haber hecho de forma temprana. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿cuál es el tiempo adecuado? En realidad, el tiempo adecuado depende de múltiples variables. ¿Listo? De la estabilidad hemodinámica del paciente, que va a tener claramente una relación importante con cómo va a estar el paciente intraoperatorio y en el estado postoperatorio. Hay que mirar el riesgo anestésico y obviamente un paciente más pequeño tiene mucho más riesgo anestésico. Valorar, como miramos hace rato, el desarrollo cognitivo, el crecimiento craneal y la posibilidad de reintervención de esos pacientes si no tenemos la capacidad de hacerle un procedimiento que queremos desde el principio. Entonces, todas estas variables le deben decir a usted como cirujano en qué momento se debe intervenir este tipo de pacientes. Y de ahí han salido resultados ciertas recomendaciones, ¿cierto? Si todas esas variables permiten un tipo de intervención quirúrgica en los pacientes, se habla de realizarles técnicas endoscópicas, tanto en pacientes sindromáticos como no sindromáticos, a edad temprana. En los pacientes sindromáticos se puede esperar hasta los 4 o 6 meses y en los pacientes con lesiones o con suturas estenosadas únicas de 3 a 4 meses. Y la reconstrucción abierta sí le permite a uno ir un poco más allá, dado pues el riesgo de sangrado de esos pacientes, para llevarlos a intervención quirúrgica. Cuando vamos a hablar de los procedimientos a ofrecer en estos pacientes, se han inventado muchísimas cosas. Se han inventado muchísimas cosas, pero a grandes rasgos hay dos tipos de procedimientos o dos tipos de abordaje, los abiertos y los cerrados. Entre los abiertos, entonces, se han propuesto utilizar aditamentos metálicos que permitan una separación de las suturas para que no recaiga la malformación craneal de los pacientes, por ejemplo, utilizar estos resortes, como lo ven acá. En este caso, por ejemplo, de una escafocefalia se utilizó un resorte hacia anterior y posterior, y lo que va a hacer es mantener separadas las suturas por el tiempo que necesitamos, mientras el cerebro crece, aprovecha el pico de crecimiento y le da la forma que necesitamos al cráneo. Sin embargo, eso tiene un gran problema, y es que además de ser un cuerpo extraño, requiere una nueva intervención para retirar este tipo de materiales, aumentándole el riesgo de infecciones y el riesgo quirúrgico a estos pacientes. Hay reportes de buenos resultados con este tipo de procedimientos, como lo vemos acá, una escafocefalia, y vean cómo se presentó una adecuada corrección con eso. En cuanto a la escafocefalia, el procedimiento más ampliamente conocido es la remodelación abierta. Ahora más adelante vamos a hablar de la endoscópica. Estos pacientes generalmente, y en la literatura se ha descrito que se ponen en una posición pronomodificada o de esfinge, como la vemos aquí, y existen múltiples formas de realizar la remodelación craneal en estos pacientes. Uno puede ser simple y llanamente la suturectomía o la cranectomía en H, ¿cierto? Que consiste en quitar todas las suturas, dado que se considera que la dura madre se adosa a esos puntos y necesitamos liberar el cráneo y que la dura madre quede libre para que durante el procedimiento, el proceso de crecimiento pueda deslizar fragmentos óseos que quedan y tener un crecimiento no restrictivo.
También se puede dar una remodelación intencional por parte del cirujano, que consiste en hacer cortes radiales de las compensaciones que nos preocupan a los pacientes. Por ejemplo, este procedimiento se recomienda en pacientes que tienen compensación frontal y occipital marcada. Ellos lo que hacían era, lo que hacen en ese procedimiento es hacerle cortes radiales y poner unas placas absorbibles que disminuyan el diámetro AP en esos pacientes. En caso, por ejemplo, de una compensación significativa posterior, recomendaban quitar también, la técnica recomienda quitar una banda posterior y cerrarla, ¿cierto? Y fijarla con una placa absorbible, hasta procedimientos mucho más agresivos como esto, que es casi que una demolición craneal y una reacomodación, ¿cierto? Que en pocas palabras es desprender los parietales, darle una forma cerrada, desplazarlos hacia occipital, ¿cierto? Y desplazar el occipital hacia anterior después de haberlo abierto de forma radial. Son procedimientos muy agresivos. Este tipo de procedimientos se utilizan más en cráneos más rígidos, ¿cierto? En pacientes mayores de 15 meses aproximadamente. En cambio, los pacientes más pequeños se benefician solamente de suturectomías. Ese, por ejemplo, es un caso cortesía del doctor Cortés de una craniotomía en H. Nosotros aquí en el hospital utilizamos una técnica distinta en ese sentido, no vamos por las suturas, como lo ven acá, la coronal aquí es la porción anterior, es la porción posterior, no vamos por las suturas, sino que hacemos una resección, una craniotomía amplia, ¿cierto?, de la porción posterior y de la porción lateral al hueso inmediatamente superior al seno, y eso nos ha permitido tener muy buenos resultados sin asumir el riesgo vascular de lesionar el seno en ese punto, dado que es frecuente que esos pacientes presenten morfología del hueso inmediatamente superior al seno como esta, ¿cierto? Que vemos que el hueso tiende a indentar la parte intracraniana y a envolver el seno longitudinal superior, aumentando el riesgo que durante la disección se pueda rasgar el seno y generar un sangrado masivo en estos pacientes. Entonces, con esta técnica tenemos ahorro de tiempo, disminución de riesgo de sangrado y buenos resultados. En cuanto a la trigonocefalia, aquí ya nos metemos entonces en el campo de la cirugía también facial. Aquí se tiene que hacer un abordaje más transversal y que permita un avance frontoorbitario después de haber quitado la banda orbitaria y ampliado, porque acuérdense que los pacientes con trigonocefalia tienden a tener un hipotelorismo. Entonces hay que corregir ese hipotelorismo, que es un hallazgo importante desde el punto de vista estético en esos pacientes. ¿Listo? Entonces un paciente con trigonocefalia, aquí le hicieron la craniotomía frontal, ¿cierto? Así quedaría el paciente. Vean que las órbitas están muy cerca. Y después de la reconstrucción, que si lo vemos aquí lo vemos aquí en esta reconstrucción 3D, le agregaron entonces una banda ósea en el centro para aumentar la distancia intercantal e interorbitaria y ganamos la apariencia deseada en estos pacientes. Algo similar se requiere entonces con la sinostosis unicoronal. Recordemos entonces la hipoplasia que se presenta característicamente en estos pacientes. Vemos, esa también es una imagen cortesía del doctor Cortés de aquí del servicio. En estos pacientes, este es un paciente con una sinostosis coronal unilateral, vemos como claramente hay un compromiso de la órbita, ¿cierto?, del lado derecho, un aplanamiento, y después de hacerle la craniotomía frontal, se le hizo un avance frontoorbitario y se fijó con placas absorbibles, como lo estoy mostrando aquí, en esos pacientes, en general, muy buenos resultados estéticos. Aquí como queda inmediatamente el paciente después de un avance frontoorbitario, ¿cierto? Ya se mejora la apariencia de la órbita en esos pacientes de forma inmediata. La sinostosis landoidea, esto se hace con una incisión también bicoronal posterior y se hace una remodelación de la región parieto-occipital para poder darle al cerebro la posibilidad de moldear esa región. Pero hay técnicas como la craniotomía en espiral, ¿cierto? Como la vemos aquí, que además de hacer una suturectomía de la sutura afectada, esta es la parte posterior y hacia acá estaría la parte anterior, es importante a la compensación parieto-occipital o frontoparietal contralateral aumentarle
el espacio para que el cerebro se acomode, ¿cierto? Y ayude a recuperar la morfología craneal a lo más normal posible, ¿cierto? Estos pacientes también, hemos visto aquí, que llevamos varios, tienen muy buenos resultados, hacen una recuperación importante de ese bossing que hacen contralateral, que es de hecho lo que más les preocupa a los papás, más que el aplanamiento, es esa prominencia que hacen de la región frontoparietal del otro lado. Ahora, en cuanto a los procedimientos endoscópicos, la regla general es hacerlo en pacientes pequeños. ¿Listo? La regla habla en algunos puntos de no pasar de los 3 meses para la mayoría de los procedimientos, aunque en algunos otros textos y otros autores hablan de 6 meses. ¿Listo? Estos implican hacer incisiones pequeñas, y eso tiene una ganancia importante, pues el riesgo de sangrado es mucho menor en esos pacientes, e igualmente el de infección, y son incisiones que se hacen perpendiculares a la sutura que se va a resecar por el procedimiento. Por ejemplo, en este caso de una sinostosis coronar anterior, o en ese paciente que se le va a hacer una sinostosis lambdoidea, ¿cierto? Esos pacientes entonces, después de haberle hecho la incisión, se utiliza un endoscopio. Nosotros en el servicio tenemos un endoscopio de senos paranasales para esto. Nos hemos sabido adaptar a eso. Generalmente utilizamos un lente de 30 grados, ¿cierto? Este es un video del doctor David Jiménez que muestra pues cómo realizar su procedimiento. Y después de haber hecho la incisión, nos vamos a ir por un plano que sangre poco, que es un plano subgaleal, ¿cierto? Respetamos el periósteo completamente y con eso podemos ir por el tejido areolar laxo sin ningún inconveniente y sin tener alteraciones de la visualización por sangrado. Entonces aquí se está haciendo la disección, ¿cierto? Subgaleal hacia anterior. Se avanza la disección para permitir que un separador de Auschwitz nos permita una visualización adecuada y un paso adecuado del endoscopio. Si ven, no ha habido sangrado importante hasta el momento, es un plano natural bastante conveniente en esas circunstancias. Posteriormente a eso se hacen entonces unos agujeros de trépano que nos permita ampliar la porción anterior de la craniectomía, se hace tanto en la parte anterior como posterior, y una vez tengamos eso, procedemos a hacer una resección de la porción anterior hacia la fontanela anterior, separando de manera cuidadosa con algún disector la dura madre del endostio del cráneo hacia ese punto. Una vez entonces se tenga una adecuada resección de la porción anterior, se procede a hacer una disección hacia posterior desde el punto ya preparado en cercanía de la fontanela anterior. Aquí me lo pasé. Y se hace metiendo el endoscopio debajo del cráneo, ¿cierto? La visualización directa de la disección nos ahorra el riesgo de generar algún tipo de lesión vascular. Ahí está el endoscopio debajo del cráneo, separando la banda ósea que se va a resecar, ¿cierto? Hasta salir en la parte posterior. Esa es la quilla que les estaba mostrando hace rato en una foto. Ya una vez disecado, con una tijera fuerte de mayo, se puede cortar sin riesgo de generar alguna lesión dural la banda ósea y retirarla sin ningún inconveniente. ¿Listo? El doctor Jiménez habla en una serie que realizó en el 2018 de 267 pacientes en un seguimiento de 17 años, que con este procedimiento realizado antes de los 5 meses ha tenido excelentes resultados en el 87% de los casos, y eso lo midió por un índice craneal de mayor de 75. Buenos casos en el 8% y pobres casos en muy bajo porcentaje, que es el 4.3%. Aquí está hablando específicamente de las escafocefalias, ¿listo?
Cuando le hace seguimiento a esos pacientes, pues evidentemente en el tiempo tienen una muy buena respuesta en cuanto a su apariencia. Lo mismo ha presentado para sinostosis coronales anteriores y también para suturectomías metópicas. Ventajas del endoscopio, las que predecimos, el tiempo de cirugía es mucho más corto, el riesgo de sangrado es bajo y por lo mismo hay una baja tasa de transfusiones en estos pacientes. Pero en el 2018 salió este metaanálisis que me tomó 8 estudios que me comparaba la cirugía abierta versus las endoscópicas, corroborándome esos hallazgos. Los pacientes que se hacen por vía endoscópicas tienen menos riesgo de sangrado y se ahorra sangrado hasta aproximadamente 150 mililitros. El tiempo quirúrgico es de casi más de una hora, ¿cierto? De casi el doble, casi 2 horas, y la estancia hospitalaria se ahorra hasta 2 días y medio. En cuanto a las complicaciones, es menos probable por OR que se compliquen menos esos pacientes, hay una tasa de reoperación menor y obviamente la tasa de transfusión en esos pacientes es mucho menor, ¿cierto? Ya para ir finalizando, ¿qué hay sobre las complicaciones en estos procedimientos para estos pacientes? Este estudio recolectó la base de datos KITS y la base de datos NSKIT, que son bases de datos quirúrgicas y en general para patologías pediátricas en Estados Unidos, y encontró que globalmente para las craniosynostosis, las tasas de infecciones, de irrupción de la herida, convulsiones, eventos cardíacos, y pues, de ese tipo son muy bajitas. Listo. Las complicaciones que generalmente se presentan y de las cuales siempre tenemos que estar pendientes y cuidarnos es el sangrado al punto de necesitar transfusión sanguínea. En el estudio, en la base de datos KIT fue del 36% y en el NS-KIT fue del 64%, con valores estadísticos. Esa es la verdadera preocupación que debe tener el cirujano al momento de intervenir a este tipo de pacientes. Y pues no se puede dejar de lado entonces qué se dice sobre el tratamiento de las plagiocefalias no sinostósicas o posicionales, y la guía que salió en el 2014, si mal no estoy, el consenso de cirujanos neurológicos hizo algunas recomendaciones específicas para el manejo de estos pacientes. Y hablan que con nivel de evidencia 1, reposicionar a los pacientes que tienen plagiocefalia posicional es uno de los primeros pasos que se deben tener siempre, y hay que educar a los padres sobre el manejo de esto. Realizarle terapia física de reposicionamiento, sí, porque es importante la educación al respecto en esos pacientes. Y se habla de la terapia con casco, de utilizar casco para reformar el cráneo, solo cuando tenemos entonces plagiocefalias moderadas o severas que no mejoraron con la terapia física y con el reposicionamiento. Existe la escala de severidad de la plagiocefalia del Children's Healthcare de Atlanta, que nos da como una guía también de qué se debe hacer en ese tipo de pacientes, recomendando diferentes niveles de tratamiento. Y ellos, en pocas palabras, dependiendo de un índice, que es el índice de asimetría de la bóveda craneana, nos recomiendan de menor severidad a mayor severidad ir utilizando cada una de las herramientas disponibles. Listo, se los dejo pues para consulta, por cuestiones de tiempo. Los resultados estéticos, tanto en el paciente con plagiocefalia principalmente, como en el paciente con craniosynostosis, se debe valorar de una manera objetiva, y una de las escalas que existen es esta escala, que en pocas palabras divide a los pacientes en excelentes resultados, resultados satisfactorios, marginales e inaceptables o recaídas en estado 4, pero esta escala no es más que una estratificación subjetiva de lo que le parece al cirujano que quedó el paciente, ¿cierto? Por lo mismo, algunas corrientes y algunos autores recomiendan hacer mediciones que pueden ser más objetivas para el seguimiento de esos pacientes y para vigilar si hay recaídas o no. Entonces, hacer las 5 mediciones utilizando entonces un caliper antropométrico, pero empezando por la básica, que es la medición del perímetro cefálico, siempre en esos pacientes. ¿Listo? Y después de eso, utilizar estas medidas que recomiendan, entonces la medida anteroposterior que va de la glabela al opistio, la medida de la amplitud del cráneo en el plano horizontal, 2 medidas diagonales para lado y lado, y una medida en sostén de la cabeza, sostén craneal.
El estudio que recomienda eso muestra que hay poquita o baja variabilidad interobservador e intraobservador. Entonces, por lo mismo, recomiendan tratar de emplear este tipo de escalas y de valoraciones para tener un punto objetivo a partir del cual comparar a los pacientes y hacer diagnóstico incluso. Entonces, para concluir esta serie de craniosynostosis, me permito decir que es una vieja conocida, pero que requiere más análisis y estudios. A pesar de ser una enfermedad vieja, todavía falta mucho, tenemos muchos interrogantes, ¿cierto? Es relevante para el neurocirujano de adultos y en global para todos los que especialidades y médicos que tratan con niños, hacer un diagnóstico adecuado y sobre todo temprano, porque sí, la evidencia es contundente que a los pacientes les va mejor en el desenlace duro más importante, que es el estado intelectual y funcional de sus pacientes. Hay que familiarizarse, ojalá, con las nuevas técnicas quirúrgicas que están mostrando muchísimas bondades, específicamente con la endoscopia, y hay que emplear medidas adecuadas de seguimiento, ojalá medidas objetivas, más que realizar todo al límite. Gracias.